Esta no es una historia de cuentos de hadas. No hay príncipes con coronas, ni finales fáciles. Esta es la historia de una mujer dividida entre dos mundos, entre dos hombres, y entre dos promesas que no podían cumplirse al mismo tiempo. Ella amaba a un soldado del uniforme impecable, pero cada vez que escuchaba la voz de aquel guerrero apache, su corazón temblaba como la tierra bajo la tormenta. En tiempos donde el amor se pagaba con la vida, ella tuvo que elegir entre la seguridad de un hombre que prometía futuro, o el fuego de aquel que venía del desierto, marcado por la guerra, la sangre y un alma salvaje. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia no te va a soltar el corazón. Te prometo que cuando termine, vas a mirar al amor de otra manera. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Te has sentido alguna vez dividida entre lo que es correcto y lo que arde por dentro? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Y si este tipo de historias te remueven el alma, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar tu parte favorita. Porque aquí, el amor siempre tiene cicatrices, pero también memoria. El aire del verano era espeso y pegajoso en Fort Blake, una guarnición militar perdida entre las colinas áridas del sur. El polvo se colaba en los pulmones como un recuerdo que no quería ser olvidado, y los días se deshacían en atardeceres naranjas donde todo parecía suspendido entre el calor y el destino. Elizabeth Warren tenía las manos manchadas de tinta cuando lo vio aparecer entre la polvareda. Vestía el uniforme azul con la dignidad de un hombre que aún creía en el honor. Las charreteras relucían, el sable colgaba con elegancia y su paso era recto, seguro. Él era la imagen perfecta de la estabilidad, del deber, de ese futuro seguro que toda mujer decente debía desear. Capitán Samuel Hayes. El soldado que le había prometido casarse con ella desde que eran apenas dos adolescentes en Charleston. El mismo que le escribía cartas en papel grueso, con tinta negra y frases de amor que parecían sacadas de una novela. El hombre que sus padres bendecían, que su entorno celebraba, que su apellido debía llevar. Y sin embargo, mientras se la saludaba desde el caballo, sonriendo con esa mezcla de rectitud y ternura que lo hacía tan encantador, Elizabeth sintió ese vacío que nunca se atrevía a nombrar. Una ausencia. Una falta. Como si su corazón no reconociera del todo lo que su mente había elegido. El próximo mes regresaré a Charleston con un nuevo ascenso, dijo Samuel esa noche, sentados bajo la pérgola, tomando limonada aguada mientras las luciérnagas bailaban alrededor. Quiero que vengas conmigo. Esta tierra es demasiado árida para ti, Lizzie. Aquí no hay vida, ni sociedad. Solo soldados y salvajes. Elizabeth bajó la vista. Sabía a qué se refería con salvajes. Sabía lo que pensaba del mundo más allá de la empalizada. De esa tierra libre, indomable, donde vivían los que se negaban a arrodillarse. Los apaches. A veces me pregunto si los salvajes somos nosotros, susurró ella, apenas audible. Samuel se inclinó hacia ella con una sonrisa dulce. No digas eso. Esos hombres matan por ritual, queman pueblos, roban niños. No tienen civilización. No tienen alma. Tú eres todo lo contrario. Tú eres mi mundo. Pero el mundo era mucho más grande que él. A la mañana siguiente, la tranquilidad del fuerte fue interrumpida por el galope feroz de un caballo salvaje. Un escuadrón regresaba herido. 3 hombres menos. El rostro del teniente cubierto de sangre. Emboscada apache, dijo uno, al borde del colapso. No eran muchos, pero nos leyeron como si nos hubieran estado espiando por días. Nos dejaron ir para enviar un mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje?, preguntó Samuel, ya montado y listo para atacar. El soldado lo miró con los ojos enrojecidos. Dejen la tierra, o la tierra los tragará vivos. Samuel apretó los dientes. Iremos tras ellos esta misma noche. Elizabeth observó todo desde la sombra. No era una mujer de armas, pero tampoco era de quedarse ciega. Y entonces lo vio. A lo lejos. Entre los riscos. Solo por un segundo. Una silueta recortada contra el sol del mediodía. Alto.
con el cabello largo agitado por el viento, la mirada fija en ella. Un apache, pero no uno cualquiera. Había algo en sus ojos. No era odio. No era amenaza. Era reconocimiento. Y por una razón que no supo entender, Elizabeth no gritó. No llamó a los guardias. No alertó a nadie. Solo se quedó allí, paralizada, mientras ese hombre, ese guerrero, la miraba como si ya la conociera desde antes de que ella supiera quién era. Y en ese instante, Elizabeth Warren supo que el capitán Samuel Hayes ya no era dueño absoluto de su corazón. El día siguiente amaneció con una calma fingida. Los soldados marchaban por el fuerte con sus botas resonando sobre la tierra seca, como si con cada paso intentaran espantar la inquietud que se colaba por entre las paredes de piedra. Pero Elizabeth, ella no podía apartar de su mente aquella figura en lo alto de la colina. El apache de mirada firme. El hombre que, sin hablar, le había dicho más que todas las cartas de Samuel juntas. Intentó convencer a su mente de que lo había imaginado, que el sol del desierto, el polvo y la tensión le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, su corazón sabía la verdad. Él estaba allí, y la había mirado, como si ya la hubiera amado en otra vida. Esa noche, el fuerte se volvió un murmullo constante. Los soldados preparaban sus rifles. Samuel, con el rostro endurecido por el deber, comandaba una salida de reconocimiento. Iban a seguir el rastro de los apaches, entrar en su territorio, romper el silencio de la tierra sagrada. No estarán esperando un ataque, dijo con seguridad. No tendrán tiempo de esconderse. Elizabeth, que tejía junto a las esposas de los oficiales, alzó la vista. ¿Y si lo esperan? Samuel giró la cabeza hacia ella. ¿Qué quieres decir? Solo, que si fueron capaces de emboscar a nuestros hombres en su propio terreno, quizás sepan más de nosotros de lo que creemos. No, replicó Samuel, tajante. Esa gente no razona. No planean. Solo actúan por instinto. Nosotros somos orden. Ellos, caos. Elizabeth no respondió. Pero algo dentro de ella crujió. No por él, sino por la forma en que lo había dicho. Tan lleno de desprecio. Tan ciego. Cuando los hombres salieron esa noche, Elizabeth no pudo dormir. Caminó por el fuerte como un alma errante, la bata flotando tras ella como una sombra. El cielo estaba despejado, con miles de estrellas clavadas en la oscuridad como alfileres de plata. Y entonces, como si el universo conspirara para enredarla más, lo volvió a ver. En la colina, esta vez más cerca. No armado. No oculto. Esperándola. Contra todo lo que sabía, contra todo lo que le habían enseñado, Elizabeth salió del fuerte sin ser vista. Cruzó los matorrales. Sintió las espinas en la piel, el frío en los pies, y el temblor en el pecho. Pero siguió caminando, como si su cuerpo fuera llamado por algo más antiguo que el miedo. Él no se movió cuando la vio acercarse. Solo la miró. De cerca, era aún más imponente. Alto, el torso firme, el rostro con líneas pintadas en rojo y negro. Pero sus ojos eran lo que más la estremecía. No eran los ojos de un salvaje. Eran los de un hombre que había perdido demasiado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella en voz baja. Él tardó en responder. Quería ver si tus ojos eran de verdad. Su voz era grave, rota, pero no agresiva. ¿Quién eres? Soy hijo de quien no tiene nombre en tu mundo. Pero mi pueblo me llama Akechta. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo saber si tu corazón late por ti, o por los que te dicen cómo debe latir. Elizabeth tragó saliva. No entendía por qué, pero se sintió desnuda ante él. No por su cuerpo, por su alma. ¿Qué sabes de mí? Sé que amas a un soldado, dijo, sin vacilar. Pero cuando me viste ayer, tu pecho olvidó ese amor. Ella retrocedió un paso. Eso no es cierto. Entonces mírame a los ojos, retó él. Y dime que no sientes fuego. Elizabeth lo miró. Y el fuego la devoró. No respondió. No podía.
Un grito lejano interrumpió el instante. Era un disparo. Después, otro. Y otro. Elizabeth giró con el alma encogida. Samuel, susurró. Corrió colina abajo, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Los disparos venían del este. La patrulla había sido emboscada. Otra vez. Pero esta vez no eran los apaches. Era otra tribu. Más violenta. Más salvaje. Más despiadada. Elizabeth regresó al fuerte en pánico. Samuel estaba herido. Había perdido sangre. Uno de sus hombres estaba muerto. Nos tendieron una trampa, dijo con rabia. No eran los mismos apaches. Estos mataron por placer. Esa noche, la tensión se apoderó del fuerte. Y en su habitación, sola, Elizabeth temblaba. Porque el soldado que decía amarla, sangraba por una guerra que no entendía. Y el apache que solo la había mirado, la estaba enseñando a escuchar su propio corazón. El fuerte se volvió una prisión de silencio. Después del ataque, todo era tensión. Los soldados patrullaban más que nunca. Los rostros estaban pálidos. Y las mujeres murmuraban. Dicen que otra tribu fue la responsable, susurró una esposa de teniente. No los apaches que siempre rondan estas tierras, otros, más salvajes. Pero todos son iguales, ¿no? Respondió otra. Si te matan, poco importa de qué tribu vengan. Elizabeth no dijo nada, porque desde hacía días, su corazón caminaba sobre brasas. Cada noche volvía a esa colina. No con pasos, sino con pensamientos. Recordaba los ojos de Akechta como si fueran un espejismo que no quería desvanecer. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que no sentía culpa. Samuel convalecía en la enfermería. Agradecido. Vulnerable. Lizzie, le decía con voz débil, prométeme que cuando vuelva a ponerme de pie, te casarás conmigo. Ella lo tomaba de la mano. Asentía. Pero por dentro. No lo prometía. 2 días después, la rutina del fuerte fue interrumpida por algo inesperado. Un soldado regresó desde la quebrada con un niño herido en brazos. Rubio. Pálido. No tenía más de 7 años. Lo encontramos entre los matorrales. Estaba cubierto de sangre, pero no es suya. Tiene una flecha rota en la pierna, y este medallón colgando del cuello. El medallón tenía las iniciales de una familia de colonos que habían desaparecido semanas atrás. ¿Qué dijo el niño?, preguntó Elizabeth, al enterarse. Nada. Está mudo del susto. ¿Y quién lo dejó allí? El soldado se encogió de hombros. No lo sabemos. Pero según sus dibujos, alguien con trenzas negras lo llevó a la sombra, lo cubrió con pieles, y desapareció antes de que llegáramos. Elizabeth sintió que la sangre se le helaba. ¿Un apache salvó a ese niño? Eso parece. Aunque no tiene sentido. Pero para ella, sí lo tenía. Tenía todo el sentido del mundo. Esa noche, cuando la luna asomó sobre el risco como un ojo blanco, Elizabeth salió sin pensar. El cuerpo sabía el camino mejor que la mente. Akechta la esperaba. De pie. Con la misma calma de siempre. Pero esta vez, con rabia en los ojos. ¿Sabías que uno de los tuyos murió ayer?, dijo ella, sin rodeos. No fue mi pueblo. Lo que pasó, no fue nuestro. ¿Y el niño? Lo encontré entre los arbustos, con el pecho cubierto de sangre ajena. No podía dejarlo. Elizabeth dio un paso hacia él. ¿Por qué hiciste eso? Él la miró con esa dureza tierna que parecía arrancada de las rocas del cañón. Porque no todos los que llevan tu sangre merecen morir. Y no todos los que llevan la mía merecen ser temidos. Un silencio largo cayó entre ellos. El viento soplaba como si empujara las palabras que ninguno se atrevía a decir. Y entonces ella preguntó, ¿por qué vienes aquí? Cada noche. A este lugar. A mí. Akechta la miró durante un instante que pareció un ciclo entero de la luna. Porque cuando te veo, dejo de sentir odio. Y Elizabeth sintió que algo se rompía en su pecho. Un muro.
Una jaula. Una promesa hecha a medias. ¿Y si alguien nos viera? Entonces verían lo que no quieren entender. Que incluso entre enemigos, el corazón elige por encima del nombre, del idioma o del uniforme. Esa noche no se besaron. No se tocaron. Ni siquiera se acercaron. Pero algo más fuerte que la piel los unió. La certeza de que aquello que estaban comenzando a vivir no tenía vuelta atrás. Ni el deber, ni la guerra, ni Samuel podrían detenerlo. Porque cuando el corazón empieza a mentirle a la razón, ya es demasiado tarde para volver a ser la misma. El amanecer en Fort Blake fue distinto aquel día. Había flores en las puertas de los barracones. Cintas blancas ondeaban en los postes de la empalizada. Y el sargento mayor, que rara vez sonreía, tarareaba un himno sureño mientras inspeccionaba la formación matinal. Era el día en que el capitán Samuel Hayes iba a proponer matrimonio oficialmente. Elizabeth lo supo antes de que alguien se lo dijera. Las miradas de las esposas, las sonrisas forzadas, el silencio que se hacía a su paso. Todo estaba escrito en el aire. Samuel la invitó a caminar al atardecer, por la vereda que llevaba al viejo roble, el único árbol grande que había sobrevivido en kilómetros a la redonda. Iba de gala, botas lustradas, uniforme impoluto, el rostro sereno. Lizzie, empezó, con voz suave, sé que la guerra lo ha ensuciado todo, que no es este el mundo que mereces. Pero yo quiero ser el lugar donde te sientas segura. Ella lo miró. Quiso decir algo, pero su alma estaba en otra parte. Te amo, continuó él. Lo he hecho desde que era solo una niña, y yo un cadete torpe que no sabía cómo hablarte sin tartamudear. Ahora soy un hombre, y quiero que me acompañes en este viaje, donde sea que nos lleve el deber, el peligro, o la gloria. Se arrodilló. Sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo de plata con una piedra clara. Elizabeth Warren, ¿te casarías conmigo? El mundo pareció detenerse. Los grillos dejaron de cantar. Incluso el viento contuvo la respiración. Elizabeth sintió que todo su pasado la empujaba a decir sí. Pero su futuro gritaba que no. Esa noche no durmió. Se encerró en su habitación. Apagó la lámpara. Se abrazó a sí misma. Porque sabía que aceptar ese anillo era cerrar la puerta al único lugar donde su alma se sentía libre. Y sin embargo, decir que no era lanzarse al abismo. La noche siguiente, volvió a la colina. Akechta ya la esperaba. Pero esta vez, no estaba solo. Un anciano lo acompañaba. De rostro arrugado, ojos sabios. Llevaba un bastón con plumas atadas. Elizabeth se detuvo, confundida. Akechta habló primero. Él es Nantan, el guardián de los sueños. Fue quien me crió cuando mi padre murió. Y quiere verte. ¿Verme? Porque tú estás en sus visiones. Elizabeth tragó saliva. ¿Por qué ahora? Porque mañana no está prometido. Y antes de que el mundo se parta en dos, debes saber lo que yo he callado. El anciano se acercó. Le tocó la frente con los dedos arrugados. Llevas fuego blanco en el pecho, murmuró. Pero no temes a la oscuridad. Y por eso, arderás. Elizabeth sintió algo recorrerle el cuerpo. Un calor extraño. Como si alguien le despertara recuerdos que no eran suyos. Akechta la tomó de la mano. Debes saber que yo fui uno de los que emboscó al fuerte hace 2 años. Elizabeth retrocedió. ¿Qué? Mi hermano fue asesinado en una emboscada militar. Y yo, ciego por la rabia, respondí. Maté a un hombre. Uno con tu uniforme. Uno que podría haber sido él. Elizabeth lo miraba, pálida. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque el amor no debe construirse sobre mentiras. Yo no soy un mártir. No soy un héroe. Eres un asesino, susurró ella. Y también, el único que ha visto tu alma sin juzgarla. Silencio. Doloroso. Espeso como humo. Y entonces ella habló. ¿Y ahora qué esperas de mí? Nada. Solo
que no te cases con un hombre por miedo, ni me ames a mí por lástima. ¿Y si no sé qué quiero? Entonces escucha al desierto, porque cuando no sepas a quién pertenece tu corazón, la tierra te lo dirá. Esa noche, mientras Elizabeth regresaba al fuerte, el anillo de Samuel en su bolsillo parecía arder como plomo caliente. Y aunque aún no tenía respuesta, sabía que ya no podía mentirse más, ni al soldado, ni al apache, ni a sí misma. El amanecer llegó como un juicio. Los cielos no eran azules ese día, eran grises, densos, y el viento traía consigo un murmullo frío, como si el propio desierto supiera que algo estaba a punto de romperse en Fort Blake. Elizabeth despertó sin haber dormido. Sus manos temblaban. El anillo de Samuel seguía en su mesita, como un testigo que no parpadeaba. Y su corazón. Ya no sabía si latía por miedo, por culpa, o por algo que aún no se atrevía a nombrar. Pero sí sabía algo. Ya no podía seguir callando. Fue al barracón donde Samuel aún se recuperaba. Él la recibió con una sonrisa adormecida, los vendajes cubriendo su costado, el uniforme más holgado que nunca. Pensé que hoy me darías tu respuesta, dijo, sin rodeos. Elizabeth lo miró. Y le dolió lo que estaba a punto de hacerle. Pero más le dolía seguir siendo alguien que no era. Samuel, no puedo. La sonrisa se desvaneció. ¿No puedes o no quieres? Las dos cosas. Él se incorporó con dificultad. ¿Hay otro hombre? Ella tardó en responder. Pero cuando lo hizo con los ojos clavados en los suyos. Sí. Silencio. Un silencio que podía aplastar una montaña. ¿Quién? Alguien que jamás entenderías. Alguien que nunca fue recibido en tus cenas ni invitado a tus bailes. Alguien que me vio. Cuando tú solo me imaginabas. Samuel apretó la mandíbula. ¿Un apache? ¿Un hombre? ¿Un enemigo? Un alma que no me pidió cambiar. Las palabras salieron como cuchillas. No porque ella quisiera herirlo, sino porque ya no podía seguir mintiendo. Samuel se levantó con dificultad, pero su rostro ya no era el del hombre enamorado. Era el del militar. ¿Te has reunido con él? Sí. ¿Dónde? Fuera del fuerte. En las colinas. Samuel respiró hondo. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, algo en él se había roto. ¿Sabes lo que esto significa? Lo sé. Has cruzado la línea. Has abandonado todo lo que representas. Lo que tu apellido representa. No, Samuel, dijo ella, firme. Por primera vez en mi vida, he empezado a representarme a mí misma. Esa misma tarde, la noticia corrió como pólvora. Primero entre los oficiales. Luego entre las esposas. Después, entre los soldados. La hija de buena familia. La prometida del capitán. Se había encontrado en secreto con un apache. No tardaron en llegar las miradas. Los susurros. Los insultos apenas disfrazados. Inmoral. Traidora. Contaminada. Elizabeth caminaba erguida por el fuerte, pero por dentro sangraba. Y sin embargo, cada paso que daba era una declaración. No volvería a esconderse. Esa noche, la puerta de su cuarto se abrió de golpe. Era Clara, su mejor amiga, la esposa de un teniente. ¿Es cierto? Le preguntó, con los ojos como platos. Elizabeth la miró. No dijo sí. No dijo no. Solo se acercó y dijo: ¿Nunca has sentido algo tan fuerte que prefiere ser señalada a vivir sin ello? Clara no respondió, pero tampoco la delató. Al otro lado del fuerte, Samuel escribía un informe. Letras torcidas, manchadas de rabia. La señorita Elizabeth Warren ha establecido contacto con un miembro de las tribus hostiles. Se desconoce la frecuencia, pero se sospecha colaboración. Solicito permiso para investigación formal. Y si es necesario, medidas disciplinarias. La tinta se secó con rapidez. Como su amor. Y entre las sombras del desierto, en lo alto de la colina, Akechta alzaba la vista al cielo. Él tampoco dormía, porque sabía que el fuego que habían encendido
No tardaría en atraer a quienes solo saben apagarlo con sangre. El fuerte se convirtió en una jaula. No una con barrotes, sino con órdenes, informes, susurros. La guardia se duplicó. Las puertas se cerraban al atardecer. Y los ojos, esos ojos que antes saludaban a Elizabeth con cortesía, ahora la seguían con una mezcla de desdén y curiosidad morbosa. La mujer que se había atrevido a amar a un apache. Samuel ya no hablaba como un hombre herido. Ahora se comportaba como un oficial en misión. Convocó a 3 tenientes. Marcó un mapa sobre la mesa de guerra. Señaló rutas, horarios, posibles escondites. Esta noche, salimos sin insignias. Patrulla silenciosa. Queremos capturarlo, no alertar a toda su tribu. ¿Y la señorita Warren?, preguntó uno, dudando. Samuel levantó la mirada. No sabrá nada. Pero si aparece en el lugar equivocado. Tomen precauciones. Un silencio denso llenó la sala. Nadie se atrevió a preguntar qué significaba precauciones. Esa tarde, Elizabeth sintió el aire distinto. El silencio era demasiado perfecto. Los movimientos de los soldados, demasiado sincronizados. Y Samuel. No la había buscado en todo el día. La intuición, esa que Akechta le había enseñado a escuchar, le gritaba que algo iba mal. Salió de su habitación con el vestido más oscuro que tenía. Se ocultó entre sombras. Y esperó. A medianoche, vio como 3 jinetes salían por la puerta trasera. Armas cortas. Rostros ocultos. Iban por él. Elizabeth corrió. No con pasos suaves. No como una dama, sino como una mujer dispuesta a desobedecer al mundo entero para salvar a quien amaba. Mientras tanto, Akechta esperaba en la colina. No porque lo supiera, sino porque lo sentía. El viento venía distinto. El silencio de los coyotes era un mal augurio. Y su pecho latía con una presión extraña. Cuando la vio llegar, jadeando, con el vestido rasgado y los cabellos desordenados, supo que no era una visita más. «Van a por ti», dijo ella, sin aliento. 3 hombres. Están armados. Saben de ti. Samuel los lidera. Akechta no se movió. Lo sabía. Tienes que huir. No puedo. No esta vez. ¿Por qué? Porque si corro, seguirán viniendo. Y esta vez, ya no vendrán con 3. Vendrán con 30. Elizabeth se acercó. Le tocó el pecho. «Por favor». Akechta la miró. Y en sus ojos había un adiós que aún no se había pronunciado. «Tienes que volver al fuerte. Ahora. No sin ti. Sí, sin mí. O morirás conmigo». Los disparos llegaron antes del alba. 3. Después 5. Luego gritos. Elizabeth se escondió entre las piedras, tapándose la boca para no gritar. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero no era un silencio natural. Era el que queda cuando algo ha sido arrancado del mundo. Horas después, una figura apareció entre la neblina del amanecer. Cojeaba. Sangraba. Pero estaba vivo. Akechta. Cargaba a uno de los soldados heridos sobre los hombros. Llegó hasta la empalizada. Dejó al hombre frente a la puerta. Y alzó las manos en alto, sin armas. Los centinelas apuntaron. Pero no dispararon. Porque el herido era el hijo del general. Samuel lo vio desde lo alto de la torre. Y apretó los dientes hasta hacerse sangrar. Akechta había salvado a uno de los suyos. Otra vez. Esa noche, mientras el fuerte ardía en rumores. Y el Consejo Militar discutía si debían arrestar a Elizabeth. Y el general firmaba un papel para investigar la presencia apache en territorio protegido. Ella y Akechta se encontraron una vez más en la colina. Él la miró con una mezcla de amor y resignación. Esto ya no es solo sobre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que siempre hacen los que aman de verdad. Resistir. Y esa noche, por primera vez, Elizabeth no lo besó por deseo, ni por locura. Lo besó como se besa a alguien cuando no sabe si mañana volverá a respirar.
El amanecer fue la sentencia. Una escolta de oficiales llegó a la puerta de la habitación de Elizabeth sin previo aviso. Golpes secos. Rostros impenetrables. Por orden del alto mando, leyó el teniente, se le retira el derecho de residencia en Fort Blake. Deberá abandonar el fuerte antes de que el sol llegue al centro del cielo. Cualquier resistencia será considerada desobediencia y traición. Ella no lloró, no preguntó, no imploró. Solo se puso en pie, con los ojos vacíos y la espalda recta. Ya no era la hija perfecta, ni la prometida del capitán, ni la dama del sur. Era solo una mujer, que había elegido. Clara fue la única que se atrevió a ayudarla. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Segura no. Pero dispuesta, sí. Él no podrá protegerte siempre. Elizabeth la miró con calma. No espero que me proteja. Solo que camine a mi lado. En la colina, Akechta ya la esperaba. Había visto la escolta desde lo alto. Sabía que la decisión estaba tomada. Cuando Elizabeth llegó, llevaba un vestido sencillo, una bolsa de cuero al hombro y los pies cubiertos de polvo. He dejado todo, dijo, sin vacilar. Akechta no sonrió. Solo asintió, como quien entiende el peso de una promesa que no se hace con palabras. Entonces no eres del fuerte, ni del sur, ni del nombre que te impusieron. No. Ahora soy mía. Y si tú quieres, tuya también. Akechta se acercó, le tomó el rostro con sus manos grandes, firmes. El camino no será fácil. Nunca lo fue. Tendrás frío, hambre. Te llamarán traidora, bruja, piel sucia. Pero tú me amarás, con cada parte que soy. Y por primera vez, la besó como a una igual. No como a una fantasía, ni como a una mujer robada, ni como a una historia imposible, sino como a alguien elegida en la libertad. Esa noche, Elizabeth durmió por primera vez en una tienda de cuero. El fuego crujía cerca. Los lobos aullaban en la distancia. Y el mundo era otro. Las mujeres la observaron. No todas confiaban en ella. Nayeli, en particular, la miraba con recelo. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó al amanecer. Porque renuncié a todo, por algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Aquí no bastan las palabras. Aquí se sangra, se calla, se pelea. Estoy lista para todo eso, respondió Elizabeth. Menos para volver a ser la que era. Mientras tanto, en Fort Blake, Samuel firmaba un nuevo documento. Elizabeth Warren ha sido expulsada por conducta inapropiada. Se sospecha que colabora con los pueblos hostiles. Se autoriza su detención en caso de reaparición. Su nombre será eliminado del registro social de Charleston. Samuel no hablaba. No gritaba. Pero en sus ojos, la guerra ya no era contra los apaches. Era contra ella. Porque nunca soportaría que ella hubiera elegido el desierto en vez del uniforme. Pero Elizabeth ya no era Elizabeth. Era Sally, la que camina entre dos mundos. Y por primera vez en su vida, no tenía miedo. El fuego no era igual por las noches. No crepitaba como en el hogar de Fort Blake. Aquí, ardía lento, hondo, como si hablara un idioma más antiguo que las palabras. Elizabeth, o Sally, como la habían nombrado al llegar, dormía sobre una piel de búfalo. Sus manos olían a humo. Su espalda dolía. Y sin embargo, por primera vez, no soñaba con paredes, vestidos ni peinetas. Soñaba con correr descalza, con viento en el rostro, con un amor que no se pedía permiso. Pero en ese mundo nuevo, amar a un guerrero no bastaba para ser parte del pueblo. A la mañana siguiente, Nayeli la esperaba fuera de la tienda, de pie, con los brazos cruzados, con la mirada afilada como lanza. No basta con acostarse con un guerrero para ser una de nosotros, dijo sin rodeos. Elizabeth, cansada, no se inmutó. No busco aprobación. Solo pertenecer. ¿Y qué sabes tú del frío en la espalda cuando los hombres no regresan? ¿Del hambre cuando no hay casa? ¿De enterrar a un hijo sin agua para purificar su alma?
Elizabeth bajó la mirada. No sé nada de eso. Pero quiero aprender. Nayeli la miró. Y por primera vez, no la despreció. Solo le entregó un cesto de mimbre. Entonces empieza por lavar la sangre de las lanzas. Y luego, ayuda a enterrar a los muertos. Pasaron semanas. Elizabeth fue ignorada, luego vigilada, y después, probada. Molía maíz. Cargaba agua. Cuidaba niños. Curaba heridas con plantas que no sabía nombrar. Cada día le quitaba un pedazo de su vieja vida. Cada noche le regalaba un fragmento de una nueva verdad. Akechta la observaba con respeto. Podrías no hacer nada. Yo te protegería igual. No quiero tu protección. Quiero tu mundo. Una tarde, mientras recogía leña con otras mujeres, un grito cortó el aire. Un grupo de jóvenes ha sido capturado por los Jane, la tribu enemiga. La aldea estalló en tensión. Las madres gritaban. Los ancianos discutían. Akechta se armaba en silencio. ¿Tú también irás?, preguntó Elizabeth. Son de mi sangre. Entonces yo iré contigo. Él se detuvo. No. ¿Por qué? Porque tú no eres de los nuestros. No aún. Si mueres allí, no habrá tierra que te recuerde. Esas palabras la hirieron. ¿Y entonces qué soy? Una hoja en el viento. Aún sin raíz. Esa noche, no durmieron juntos. Ella se quedó sola en la tienda. El fuego se apagó más temprano. Y Elizabeth comprendió algo más cruel que la guerra. El amor no bastaba si el alma no echaba raíz en la tierra que se pisaba. Al día siguiente, sin decir nada, se marchó con Nayeli. No con Akechta. No como su sombra. Sino como mujer. Caminaron hasta un risco sagrado. Allí, Nayeli la hizo arrodillarse, le cortó un mechón de cabello, lo mezcló con ceniza y tierra, y lo arrojó al viento. A partir de hoy, ya no eres hija del sur. Eres hija del fuego. Tu nombre ya no te pertenece. Tu historia empieza aquí. Elizabeth cerró los ojos. Y lloró. Pero no de miedo. Ni de tristeza. Lloró porque por fin, algo dentro de ella empezaba a pertenecer. Cuando Akechta regresó del combate y la vio de pie, con el rostro pintado por las ancianas, el cuerpo cubierto de barro ceremonial y los ojos fijos en el fuego, comprendió que la mujer que había amado ya no era Elizabeth, era Sally. Y no solo pertenecía a su corazón, ahora también al desierto. Los vientos del otoño llegaron con un susurro extraño. Ya no traían solo hojas secas y nubes pasajeras, sino algo más invisible, más frío, más oscuro. Una enfermedad. Todo comenzó con un niño, pequeño, de ojos redondos y risa fácil. Un día amaneció con fiebre. Al siguiente, ya no podía abrir los ojos. Luego cayó su hermana. Después, un anciano. Y al final, una mujer joven, embarazada, que se retorcía entre susurros y sudor. Los curanderos hablaron de un viento enfermo, de un castigo, de un veneno traído por los muertos que no fueron bien enterrados. Pero Elizabeth, que ahora todos llamaban Sally, sabía que aquello no era magia, no era castigo, era enfermedad real, y podía matarlos a todos. No podemos curar esto con cortezas ni humo, le dijo a Nayeli. Necesitamos ayuda externa. Quizá, medicina de los blancos. ¿Vas a volver con ellos?, preguntó Nayeli, como si le escupiera un insulto. No. Pero conozco una caravana de comerciantes que pasa por las montañas. Venden cosas de ambos mundos. Podrían traer polvo de quinina, agua de cal, vendajes, sal de cloro. Y con eso, ¿crees que salvarás a los espíritus? No, Nayeli. Pero tal vez, a los vivos. Esa noche, Akechta y los ancianos se reunieron bajo el árbol del este. El fuego ardía sin chispa. Las voces eran graves. Había miedo en cada mirada. Debemos evacuar a los niños, dijo uno. O abandonar el valle y buscar otra tierra, dijo otro. Pero cuando Sally se levantó, todos callaron. No necesitamos correr. Necesitamos actuar.
¿Y qué propones tú? Preguntó un guerrero, retándola. Que se me permita cruzar el paso de los lobos. Que vaya hasta la caravana de los comerciantes blancos. Que regrese con medicina. Un murmullo recorrió el círculo. ¿Y si no regresas? Entonces habré muerto por el mismo fuego que me hizo quedarme. Akechta la miró. Su rostro era piedra, pero en sus ojos hervía un río. No irá sola. Al amanecer, partieron en silencio. Akechta, Sally y dos hombres jóvenes. Montaban caballos ligeros, con mantas sobre los rostros. Era tierra de nadie, tierra de sombras. El paso de los lobos hacía honor a su nombre. Estaba lleno de grietas, rumores y viejas cruces clavadas en la roca. Pero siguieron. Porque el amor también sabe cabalgar hacia el peligro cuando la vida de otros depende de él. Tras 2 días sin dormir, llegaron a la caravana. El polvo anunciaba el comercio mucho antes que el sonido. Hombres sucios, con dientes de oro y palabras envenenadas, vendían desde sedas robadas hasta frascos de vidrio con líquidos que prometían curarlo todo. Sally caminó entre ellos con la cabeza alta. Era blanca, pero vestía como apache, y eso la hacía doblemente peligrosa. Un vendedor la reconoció. ¿Tú? ¿No eras Elizabeth Warren? Ella lo miró sin miedo. Ya no. Compraron lo que pudieron. Polvo para fiebres. Agua estéril. Vendajes. Semillas amargas que espantaban el vómito. Todo a cambio de piedras preciosas que la tribu guardaba para ofrendas. Cuando se marchaban, un hombre lo siguió. Mujer. Ella giró. El hombre se quitó el sombrero. Era un espía. Un emisario de Fort Blake. Un rostro que ella no había visto en años, pero que conocía el suyo demasiado bien. El capitán Hayes te busca. Te quiere viva, pero no entera. Akechta sacó su cuchillo. No aquí, dijo el espía, retrocediendo. No quiero pelea. Solo vine a decirte que ya saben que estás viva. Y vienen. Sally apretó los dientes. Déjalos venir. ¿Amas tanto a ese salvaje? Más de lo que tú alguna vez sabrás amar a nadie. Volvieron cabalgando bajo la luna. El miedo iba detrás. Pero no eran ellos quienes temblaban. Eran las estrellas. Porque algo se movía ya en los despachos del sur. Y no eran informes. Eran órdenes. Cuando llegaron, 3 niños habían muerto. Pero 5 aún respiraban. Y gracias a las medicinas. Gracias a los cuidados. Gracias a la furia de una mujer que eligió la vida antes que el orgullo. La enfermedad retrocedió. La aldea la recibió con respeto. Las mujeres la abrazaron. Los guerreros la llamaron por su nuevo nombre sin vacilar. Pero Akechta no la besó esa noche. ¿Qué ocurre? Preguntó ella, bajo el cielo abierto. Has demostrado que el fuego vive en ti. ¿Y eso no basta? Basta para el pueblo. Pero para mí. La miró a los ojos. Me aterra saber que si te pierdo, seré yo quien se muera. Y entonces ella le tomó la mano. Se la llevó al pecho. Y susurró. Entonces no me sueltes. Aunque vengan a matarnos. Las cigarras callaron 2 días antes del ataque. El viento cambió de dirección. El río bajó con espuma. Y los cuervos comenzaron a posarse sobre las ramas más altas, como si esperaran el festín. En la aldea, nadie hablaba del peligro. Pero todos lo sabían. Las madres miraban a sus hijos como si quisieran grabarles el rostro en la memoria. Los hombres afilaban cuchillos en silencio. Y las ancianas tejían en círculo, cantando bajito, con las palmas manchadas de tierra y resignación. Sally, que alguna vez fue Elizabeth Warren, despertaba cada noche sudando, con el mismo sueño. El suelo cubierto de sangre. Akechta de rodillas. Una bandera blanca en el viento, rota, en llamas. «Van a venir, ¿verdad?», le preguntó una mañana al anciano Nantan. «Ya vienen», respondió él, sin alzar la vista. «Solo están decidiendo cuánto honor quieren fingir antes de matarnos». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo escucho a las piedras. Y cuando las piedras tiemblan,
es que los cascos ya están cerca. Esa tarde, Akechta reunió al consejo. Sally estaba presente, por primera vez, no como esposa ni testigo, sino como una igual. El ejército se acerca, dijo Akechta. Vienen de dos flancos. No buscan arrestos. No quieren firmar tratados. Quieren borrarnos. ¿Y qué haremos?, preguntó un joven guerrero. Resistir, respondió Akechta. ¿Con qué armas? ¿Con piedras? Con tierra. Con sombras. Con cada niño que enterramos en esta aldea. Y con el recuerdo de cada anciano que murió aquí libre. Sally se puso en pie. Yo conozco sus rutas. Sus horarios. Sé cómo piensan, cómo se mueven, cómo creen que somos menos porque no hablamos su idioma. Puedo ayudar. Hubo silencio. No de desprecio, sino de respeto. Pero no todos compartían ese fuego. Esa noche, mientras el fuego ardía bajo las estrellas, un hombre se escabulló por la retaguardia. Llevaba una piedra con una marca grabada, el símbolo del ejército. Un espía. Un traidor. Un hijo del mismo pueblo, vendiendo a los suyos. Lo capturaron al amanecer. Sangrando. Temblando. ¿Por qué?, le preguntó Akechta, con voz de acero. Ellos ofrecieron dejar vivir a mi mujer, si yo les abría el paso. Nayeli lo escupió. Tu mujer morirá ahora sin un pueblo. Akechta alzó la mano. No lo mataremos. ¿No?, dijo uno de los guerreros. ¿Nos vende y lo perdonamos? No, dijo Akechta. Nos servirá. Y así, forzaron al traidor a mentir. Le dieron instrucciones falsas. Le hicieron llevar un mensaje distorsionado al capitán del escuadrón enemigo. El valle estará desprotegido al sur. Ataquen desde allí. Las mujeres han huido. Solo quedarán unos pocos viejos. Pero en realidad, allí les esperaría la trampa. Esa noche, Sally no pudo dormir. Akechta la abrazó bajo la tienda. Quiero que tomes a los niños si algo sale mal, le dijo. Llévalos al cañón del eco. Hay cuevas, agua, refugio. No me voy a ir sin ti. No se trata de ti. Se trata de ellos. Tú eres parte de ellos. Akechta la miró. Y en sus ojos no había miedo. Si muero mañana, moriré como un hombre que fue amado por la única mujer que se atrevió a renunciar a todo. El ataque llegó antes del amanecer. Silencioso. Como un zorro. Pero el pueblo ya no era presa. Era trampa. Las mujeres encendieron fuegos falsos. Los guerreros salieron desde los riscos. Las lanzas volaron como serpientes de madera. Y el ejército tropezó con su arrogancia. Pero también vino pólvora. Y fuego real. Y gritos de niños. Sally vio caer a un joven de 14 años. Corrió a cubrir a una anciana. Y cuando giró hacia donde estaba Akechta, no lo vio. Solo humo. Solo tierra. Solo una lanza rota. Gritó su nombre. Corrió entre cuerpos. Rasgó el aire con sus manos. Y entonces, lo vio. De rodillas. Sangrando. Con una bala en el hombro. Pero vivo. Ella se lanzó sobre él. ¿Estás bien? No lo suficiente para verte llorar. No llores tú, dijo ella. Ya lo haré por los dos. Cuando el polvo se disipó, el ejército se retiró. No porque perdiera, sino porque se enfrentó a un pueblo que eligió morir antes que olvidar su nombre. Y al frente de ese pueblo, había una mujer blanca, con pintura apache, y fuego en el pecho. Una mujer que ya no necesitaba explicación. Ni perdón, ni pasado, solo amor, solo tierra, solo él. El viento que soplaba sobre el valle días después de la batalla ya no olía a pólvora, sino a ceniza. La tierra estaba cubierta de sangre seca, restos de lanzas rotas, huellas profundas en el lodo endurecido. Los niños volvían a salir poco a poco, con pasos temerosos. Las mujeres cantaban oraciones mientras lavaban las heridas del alma. Y entre las tiendas, Sally caminaba en silencio,
como si aún oyera los ecos de los disparos rebotando en las piedras. Akechta se recuperaba bajo sombra, con el hombro vendado y la mirada firme. No se quejaba. No dormía. Solo observaba. No los hemos vencido, le dijo a Salí. Solo, los hemos hecho pensar. Y los hombres que piensan son aún más peligrosos. Ella asintió. Sabía que tenía razón, porque la historia de su propio apellido le había enseñado que, a veces, la paz no llega con flores, sino con papeles sellados y trampas bajo la tinta. 3 días después, un mensajero apareció en el límite del valle. Iba solo, con un pañuelo blanco alzado. Llevaba un sobre cerrado, con el escudo del gobierno de los Estados Unidos. Fue conducido ante Akechta y los ancianos. Salí, sentada junto al fuego, escuchó sin hablar. En vista del conflicto reciente y la resistencia organizada en el valle, el gobierno desea entablar negociaciones de paz. Un emisario oficial está dispuesto a reunirse con el jefe tribal Akechta en el Paso de las Águilas, dentro de 5 días, sin armas y bajo bandera de diálogo. Akechta cerró el pergamino. ¿Y cuál es el precio escondido detrás de esta paz? El mensajero no respondió. Porque no sabía. O porque sabía demasiado. Esa noche, la aldea se dividió. «Es una trampa», gritó Nayeli. «Quieren vernos rendidos. Con la cabeza baja. Con las manos vacías. O tal vez, es la única oportunidad de que nuestros hijos vivan sin disparos», dijo un anciano. «¿Y quién los va a proteger cuando firmen ese acuerdo y los desarmen? ¿Quién impedirá que los trasladen como ganado a las reservas?» El consejo no llegó a un acuerdo. Pero Akechta no esperaba uno. Al llegar la medianoche, caminó con Salí hasta el risco. Ella lo siguió en silencio. Él habló mirando al cielo. «Si voy, tal vez muera. Si no voy, vendrán con más fuerza. Si me rindo, no seré más un hombre. Si peleo, quizá no regrese». Ella le tomó la mano. «Entonces hay que hacer algo que ellos no esperan. Algo que no esté ni en sus mapas, ni en sus planes. Algo que sea solo nuestro». Él la miró. «¿Qué? Déjame ir contigo». «No. Soy la única que puede leerlos. Sé cómo mienten. Sé cuando sonríen mientras aprietan el gatillo bajo la mesa. Si te reconocen, podrían usarte. O hacerte desaparecer». Salí apretó los dientes. «Ya no tengo un lugar en su mundo. Si quieren borrarme, tendrán que hacerlo mientras camino de frente». Akechta aceptó. Y 5 días después, al amanecer, partieron. Solo ellos dos. Sin armas. Sin escolta. Solo con un saco de agua y un colibrí tallado en madera que Salí colgó en su cuello como un escudo invisible. El Paso de las Águilas era una garganta de piedra, donde las palabras rebotaban como ecos antiguos. Allí los esperaban 4 hombres. Uno de ellos, Samuel Hayes, llevaba traje civil, pero su rostro era el mismo. Frío. Orgulloso. Inamovible. Cuando vio a Salí, su mirada fue un cuchillo sin filo. No cortaba, pero desgarraba lento. «Elizabeth», dijo con veneno en la voz. «O lo que queda de ella». «No queda nada», respondió ella con calma. «Solo queda Salí». La negociación duró menos de lo esperado. Hablaron de límites, de tierras, de vigilancia. Y una condición final, añadió Samuel, mirando a Akechta sin parpadear. «La mujer regresa con nosotros». El silencio fue absoluto. Salí no se movió. Akechta tampoco. «Eso no es negociable», dijo él. «Entonces no hay acuerdo. Entonces no hay paz. Entonces habrá guerra. Entonces venid. Y traed a todos vuestros soldados. Pero que sepan esto. Moriremos con el rostro limpio. Mientras ustedes viven con el alma podrida». Esa noche, mientras regresaban al valle, Salí no lloró. No habló. No tembló. Pero en su mirada había algo que ni la pólvora, ni la diplomacia, podrían apagar. Decisión. Ella ya no era una mujer blanca. Ya no era solo amante de un apache. Era parte de un pueblo al que querían extinguir.
y estaba lista para arder con ellos. Si eso significaba que el mundo recordaría sus nombres. El viento soplaba con una cadencia distinta. No traía polvo. No traía silencio. Traía tiempo. Y advertencia. Desde el día de la falsa negociación, el pueblo no volvió a dormir igual. Los hombres se levantaban antes del alba. Las mujeres preparaban alimentos sin hablar. Los niños eran entrenados para esconderse. Y en las noches, los tambores no eran de fiesta, sino de resistencia. La guerra estaba escrita, no en papel, sino en la tierra, en las heridas que aún supuraban, y en las promesas que ya no cabían en ningún tratado. Sally se arrodilló junto al río y sumergió las manos en el agua helada. ¿Qué estás pidiendo?, le preguntó Nayeli desde la sombra. Valor. Eso ya lo tienes. No, el tipo de valor que hace que una mujer pueda ver caer al hombre que ama. Y seguir en pie. Nayeli guardó silencio. Luego se acercó y la tomó de la mano. Si ese día llega, yo estaré contigo. No como enemiga, sino como hermana. Esa tarde, Akechta la llevó a la cima del risco. No dijo nada al subir. Solo caminó, con la mirada al frente y los pies firmes como raíces. Arriba, el cielo era una sola herida abierta. Y el viento aullaba como si los dioses se prepararan para mirar de frente el fin de algo. Esta tierra no es mía, dijo él, con la voz profunda. No la heredé. No me la regalaron. La defendí. La enterré en los huesos de mis muertos. Y la pinté con la sangre de los que vinieron a quitarla. Sally se acercó, sin miedo. Y yo no nací aquí. Pero he sangrado en ella. He soñado en ella. He perdido a mi gente, y he ganado una tribu. Akechta la miró por largo rato. Luego extendió una tira de cuero. En el centro, un colibrí tallado en hueso y una piedra roja. En mi pueblo no hay templos. No hay sacerdotes. Pero cuando dos almas arden igual, el fuego las reconoce. Y las une. Sally entendió lo que era aquello. No una propuesta. Una promesa. Se quitó un hilo de su cabello. Lo ató al colibrí. Y lo colocó en el cuello de Akechta. Entonces que el fuego nos juzgue. Y nos bendiga. Se tomaron de las manos. Sin testigos. Sin aplausos. Sin papeles. Solo tierra, viento y destino. Esa noche, la tribu se reunió en círculo. Un fuego enorme ardía en el centro. Y por primera vez en años, los ancianos bailaron. No por alegría, sino por memoria. Bailamos por los que se fueron sin nombre, por los que morirán con dignidad, y por los que nacerán, gracias a quienes hoy se quedan de pie. Sally y Akechta se sentaron entre el humo, tomados de la mano. Sus ojos no brillaban por el fuego, sino por lo que estaban dispuestos a perder, por no perderse el uno al otro. Pero mientras las llamas danzaban en el valle, en un fuerte lejano, un oficial abría una caja sellada. Dentro, un mapa, un anillo, y un retrato de Sally con su antiguo nombre. El general observó a Samuel Hayes desde detrás de un escritorio. ¿Estás dispuesto a matar por recuperar tu honor? Samuel no pestañeó. No voy a matarla. Voy a salvarla de sí misma. ¿Y si resiste? Samuel bajó la mirada. Entonces no quedará otra opción. El convoy partió al amanecer. Silencioso. Armado. Con órdenes claras. Neutralizar al jefe. Recuperar a la mujer. Desarmar al pueblo. Y declarar el valle como propiedad federal. Al mismo tiempo, en lo más profundo del cañón, Sally despertó con una punzada en el pecho. Akechta dormía a su lado. La respiración suave. El rostro en paz. Ella se incorporó. Salió de la tienda. Miró al horizonte. El cielo aún era oscuro. Pero el corazón ya lo sabía. Ellos venían. La última guerra. La que no se libraría solo con flechas ni balas, sino con todo lo que un corazón puede resistir antes de romperse. La luna no salió esa noche. Y sin embargo, el valle no estaba a oscuras.
El fuego de los corazones, el crujido de la madera seca, y los rezos susurrados en cada tienda bastaban para encender el mundo. Los niños dormían con las manos aferradas a collares de hueso. Las madres los arropaban con mantas tejidas por abuelas que ya no estaban. Y los ancianos no dormían. Solo esperaban. Todos sabían. No lo decían en voz alta, pero lo sentían. Aquella noche podía ser la última. Sally recorrió la aldea como una sombra viva. No buscaba nada. Solo quería memorizarlo todo. El olor del humo. El sonido de los tambores lentos. El roce de los pies descalzos sobre la tierra. Cada paso era una despedida. Cada mirada, un legado. Encontró a Nayeli sentada frente al fuego. No tejía. No cocinaba. No rezaba. Solo sostenía una lanza rota entre sus piernas. ¿Aún me odias?, preguntó Sally, sentándose a su lado. Nunca te odié, respondió Nayeli, sin mirarla. Te temí. Eras la prueba de que el amor puede venir de donde más duele. Y yo no estaba lista para eso. Yo tampoco lo estaba. Nayeli la miró por fin. Y sus ojos, por primera vez, no tenían juicio. Si muero mañana, quiero que sepas que me diste rabia. Pero también, esperanza. Se abrazaron. Y el abrazo fue seco, torpe, pero verdadero. Más tarde, Sally fue hasta la tienda de los jóvenes guerreros. Les encontró pintando símbolos en la tierra, atando talismanes a las muñecas, dejando mechones de cabello bajo las piedras. ¿Qué hacen? Uno de ellos respondió. Si morimos, no queremos irnos sin dejar un eco. Ella se arrodilló y dibujó una línea junto a las suyas. Entonces, dejaré el mío. Al regresar a su tienda, encontró a Akechta afilando su cuchillo bajo la luz rojiza del fuego. Se veía sereno, pero su silencio era pesado. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En lo que pasará cuando se acabe todo. Si sobrevivimos, el mundo no nos dejará en paz. Y si morimos, nadie contará nuestra historia. Ella se acercó, se arrodilló ante él, le tomó el rostro con ambas manos. Sí la contarán. Porque yo aún estoy viva. Y mientras viva, nadie va a olvidar lo que hicimos. Lo que fuimos. Esa noche, se amaron. No como amantes. Como dos seres que sabían que el tiempo les había sido prestado. Que cada caricia podía ser la última. Y que sus cuerpos eran templos donde la historia también se escribía. Akechta le besó las cicatrices. Sally le besó el hombro herido. Se buscaron. Se fundieron. Y por un instante, el mundo dejó de tener cañones, banderas o enemigos. Solo fuego. Solo piel. Solo ellos. Después, Sally se quedó despierta. Akechta dormía a su lado, con el rostro tranquilo, como si la muerte tuviera la decencia de esperar. Ella salió de la tienda. El cielo estaba cubierto de nubes. Pero una estrella, solo una, brillaba con terquedad. Y entonces lo escuchó. Muy, muy lejos. El eco. El galope. El presagio. Los cascos. La guerra. Ya venían. Pero ella no tembló. Ni corrió. Ni lloró. Solo levantó el rostro. Y susurró al viento. Si muero mañana, que sea de pie. Con su nombre en mi boca. Y el mío, en su pecho. El sol no salió esa mañana. Solo una claridad gris, espesa, que se colaba entre las nubes como una advertencia. No era la luz del día. Era la antesala del final. En lo alto de la colina, Sally vio la línea oscura moverse a lo lejos. No era una tormenta. No era niebla. Era el ejército. No traían banderas. Solo rifles. No traían tambores. Solo pólvora. Y no traían intención de hablar. Venían a borrar. A limpiar el mapa. A demostrar que ningún amor, ningún pueblo, ningún rincón del desierto podía resistir la orden de un sello con águila de oro. Akechta se preparaba sin hablar. La pintura de guerra ya cubría su rostro. Su lanza colgaba de la espalda. Y en su pecho,
Colgaba el colibrí de hueso que Sally le había regalado. Ella se acercó. «Si te pasa algo», empezó. «No me pasará nada», dijo él. Pero en sus ojos había verdad. Y la verdad, ese día, dolía. Ella lo abrazó. No con fragilidad. Con fuerza. Como si quisiera tatuarlo en su memoria. «Si me muero», dijo ella al oído, «diles que no morí por amor. Morí amando. Y eso es muy distinto». El ataque comenzó antes de que el sol tocara la cima del risco. Explosiones. Gritos. Tierra levantándose como olas de barro. Y fuego. Por todas partes. El ejército venía con artillería, cañones pequeños, y soldados con órdenes claras. No dejen nada que respire. Pero el pueblo no se escondió. Los guerreros salieron de las cuevas. Las mujeres lanzaron piedras. Los ancianos levantaron sus manos. Y cantaron. Sí, cantaron. Porque si iban a morir, no lo harían en silencio. Sally corrió por entre las tiendas ardiendo, buscando a los niños. Sacó a 3 de una trinchera. Cubrió a una madre herida con su cuerpo. Gritó hasta romperse la garganta. Nayeli peleaba como si el fuego fuera parte de su sangre. Y cuando un soldado apuntó a su espalda, Sally se lanzó sobre él, cuchillo en mano. Lo mató. Y no lloró. Porque aquello ya no era un duelo. Era la última palabra de una historia escrita con desprecio. Akechta luchaba como un dios antiguo. Cayó uno. Luego otro. Luego 5 más. Su lanza estaba roja. Su brazo, herido. Pero su mirada seguía ardiendo. Hasta que vio a Samuel. Vestía de gris. Mirada afilada. Y un rifle cargado. «Ella no te pertenece», gritó Akechta. «Y tú no perteneces a este mundo». Disparó. La bala rozó el brazo de Akechta. Pero él no se detuvo. Se lanzó sobre él. Chocaron como ríos furiosos. Rodaron por el suelo. Se golpearon. Y cuando Samuel levantó el arma por segunda vez, un disparo lo detuvo. Pero no fue de Akechta. Fue de Sally. Estaba allí, con un rifle de uno de los soldados caídos, temblando, llorando, con las manos manchadas de sangre, pero los ojos firmes. Samuel la miró. Se llevó la mano al pecho. Y cayó. Sally dejó caer el arma. Se arrodilló. No por culpa, sino por lo que acababa de elegir. Elegía su alma. Elegía vivir. Y vivir a veces sangra. Cuando la batalla terminó, el valle era humo. Más de 20 cuerpos en el suelo. 4 tiendas consumidas. 3 niños desaparecidos. Y un pueblo, de pie. Porque no los habían exterminado. No los habían borrado. Y eso, para ellos, era victoria. Esa noche, no hubo cantos. No hubo celebraciones. Pero sí hubo fuego. Y manos entrelazadas. Y una mujer blanca sentada junto a un guerrero apache, mirando al cielo sin estrellas. ¿Estamos vivos?, preguntó ella. Akechta la miró. Sí. Y mientras vivamos, seguirán temiéndonos. Pero en el horizonte, más allá de las montañas, un nuevo destacamento del gobierno ya empezaba a moverse. Porque las guerras no siempre terminan cuando caen los primeros muertos. Y los imperios no perdonan a quienes resisten con el alma. Pasaron 5 días desde la batalla. 5 amaneceres donde la luz no parecía limpia, como si el sol aún dudara de salir sobre una tierra bañada en pólvora y sangre. El valle estaba herido, pero no muerto. Como ella. Como Sally. Los cuerpos fueron enterrados con canciones. Samuel Hayes fue quemado en la colina. Sally no lloró. Solo observó el humo ascender, llevándose con él los restos de un hombre que alguna vez representó todo lo que se esperaba de ella. Un apellido. Un futuro. Una promesa sin alma. «Te perdono», murmuró, con los ojos abiertos. «Pero jamás volveré a pertenecer a ese mundo». Los heridos se curaban con hojas, fuego y fe.
Los niños ya no lloraban por las noches, pero tampoco jugaban. Y en medio de todo, el rumor crecía. Una nueva columna militar se acercaba desde el norte, con más hombres, más órdenes, más voluntad de borrar. Esta vez, no habría sobrevivientes. Los ancianos discutieron durante horas. No podemos resistir otra batalla. Entonces huiremos. ¿Y dejar la tierra? ¿O ver morir a los últimos? Akechta no dijo nada. Miraba al fuego. Las venas de su brazo aún inflamadas. La herida del hombro supurando bajo el vendaje. Sally entró en la tienda y todos callaron. Yo tengo una idea, dijo con voz firme. ¿Otra batalla? No. Una salida. Pero no para todos. Solo para el futuro. Aquella noche, Sally y Akechta caminaron solos hasta el risco. Donde todo comenzó. Donde por primera vez, él la miró sin odio. Y ella sintió que podía ser alguien distinta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Ella respiró hondo. Me entregaré. Él giró de golpe. No. Escúchame. Ellos no quieren al pueblo. Me quieren a mí. El símbolo. La mujer que traicionó su apellido. Si me entrego, ganarán lo que necesitan para llenar sus informes. Y tal vez los dejen en paz. No. No puedes. No después de todo lo que construimos. Akechta. Ella lo miró. No es rendirme. Es protegerlos. Protegerte. Tú eres mi pueblo ahora. Entonces déjame salvarlo. Akechta cayó de rodillas. Lloró. No como un niño, sino como un guerrero que sabe que no puede proteger a quien ama de la forma que merece. Ella lo abrazó. Prométeme una cosa, susurró. Lo que sea. Cuéntale a los niños. Cuéntales que hubo una mujer blanca que un día cruzó el polvo. Y se quedó. Y amó. Y peleó. Les diré que fuiste fuego. No, dijo ella, sonriendo entre lágrimas. Fui tierra. Fui raíz. Porque tú fuiste mi llama. A la mañana siguiente, Sally montó un caballo blanco. Iba vestida de ceremonia, con pintura tribal sobre el rostro, y el cabello recogido con una trenza atravesada por espinas de cactus. Nayeli le entregó una bolsa con hojas y una piedra pulida, para que recuerdes que siempre fuiste una de nosotras. Sally la abrazó, y partió sola. 3 días después, un oficial del ejército escribió: la renegada Elizabeth Warren fue capturada en la linde del bosque. Se entregó sin resistencia. Fue juzgada por alta traición y colaboración con enemigos del Estado. Ejecutada en la prisión de Fort Linwood al amanecer. Últimas palabras registradas. Mi nombre ya no es Elizabeth. Yo soy Sally, hija del fuego y del viento. Y nadie podrá borrar lo que fuimos, porque ya estamos sembrados en la tierra. Cuentan que el día de su ejecución, llovió sobre el desierto, que el río creció sin aviso, y que una nube con forma de colibrí cruzó el cielo justo al salir el sol. Nadie volvió a ver a Akechta. Algunos dicen que murió con su lanza en la mano. Otros, que vive aún, en el corazón de los riscos, contando la historia a los hijos del polvo. Pero todos recuerdan su nombre. Y el de ella. La mujer que eligió arder, antes que arrodillarse. Y así terminó la historia de Sally. Una mujer que lo tenía todo, menos libertad. Una prometida de uniforme, que eligió el desierto en lugar del altar. No murió como la hija de un general, ni como esposa de un soldado. Murió como lo que siempre fue, aunque nadie se atreviera a decirlo. Fuego, raíz, y memoria viva de un pueblo que no pudo ser borrado. Porque a veces, el amor no sobrevive, pero deja una llama encendida que otros sabrán cuidar. Y ahora te pregunto a ti, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Qué parte de esta historia se te clavó en el pecho? ¿El amor? ¿El sacrificio? ¿La elección? Déjamelo en los comentarios. Te leo con el corazón abierto. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, llorar, recordar, o sentir que el alma aún puede arder por amor,
Dale like al video. Suscríbete al canal. Y cuéntanos qué historia te gustaría que contáramos después. Porque aquí, en este canal, las historias no se olvidan. Se cuentan para siempre.